Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada. Gloria a Dios, muy feliz tarde tenga cada una de ustedes y cada una también, sabiendo que nuevamente el Señor nos ha dado el privilegio de estar en este programa de Mujeres conforme al corazón de Dios, de Iglesia Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenezer. Y está por demás decirles que estamos en el mes patrio de nuestra bella y preciosa nación que es Guatemala. Yo me pongo muy contenta porque amo mi país. Le agradezco al Señor por haberme puesto en esta tierra bendita. Y por tanto sé que también cada uno de ustedes también ama el lugar donde el Señor nos dio el privilegio de nacer, ¿verdad? Entonces yo estoy contenta porque estamos en el mes patrio y aparte de eso estoy contenta porque nuevamente estoy conectándome a través de las redes sociales y los canales de televisión para que unidos en un mismo sentir continuemos escudriñando la palabra del Señor y de esa manera pues adquirir la sabiduría que dice la palabra, adquirir el conocimiento sin el cual dice que se pierde el pueblo de Dios, ¿verdad? Y realmente en lo personal yo he experimentado que cómo nos ayuda a sobrellevar las cargas de la vida cotidiana, cómo nos ayuda a resolver los problemas, ¿verdad? Cómo a través de la palabra de Dios adquirimos ese conocimiento para solucionar los problemas de la mejor manera que podamos, ¿verdad? Amén. Entonces, sobre todo, darle la gloria y la honra a nuestro amado Señor. Y yo quiero agradecerle por la vida de cada uno de ustedes, por los hogares de cada uno de ustedes, por sus trabajos, ¿verdad? Y contenta porque Dios es fiel, porque Dios es bueno y porque Él cuida de nosotros, Él cuida de sus hijos. Y dice la Biblia, no se dormirá el que guarda al pueblo de Israel. Y sabemos que somos el pueblo espiritual, ¿verdad? El pueblo de Israel espiritual. Entonces, bienvenidos nuevamente a su programa. Desde ya les quiero decir que tengamos ahí, si podemos tener un cuadernito para ir anotando cualquier cosa que nos haga clic, que como que se haga rema en nuestro corazón, ¿verdad? Quiero presentarles nuevamente a Yasmín. Ella pues está constantemente acá conmigo también en los programas. Y Yasmín, muchas gracias por haber aceptado estar nuevamente acá, disfrutando, saboreándonos lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Uno llega a amar la palabra de tal manera y a depender de la palabra. Así es. Porque la palabra es la vida del Hijo de Dios. Instrucciones, muchas veces exhortaciones, tantas cosas que nos enseña. No podemos buscar un manual tan ad hoc, tan perfecto a nosotros como el que hizo nuestro amado Padre Celestial. Entonces, bienvenidas y bienvenidos cada uno de ustedes. La verdad, yo acabo de regresar, estaba haciendo unas diligencias y pues uno oye tantas cosas, ¿verdad? Cuando esté en alguna salita ahí esperando algo o esté en una colita también, ¿verdad? Bueno, la cosa es que uno siempre tiende a observar todo bajo la lupa de lo que es la voluntad del Señor. Hablábamos de enfermedades, hablábamos de situaciones económicas difíciles, de varias cosas, ¿verdad? Les estoy hablando, no está únicamente con gente cristiana, había de todo, ¿verdad? Sí. Pero sí me doy cuenta de qué manera está afectando, donde quiera que uno va,
uno platica y uno se da cuenta de lo que hay en la mente de las personas, de lo que hay en el corazón de las personas, y muchas veces esa ansiedad que provoca el vivir en un tiempo de incertidumbre, donde yo no sé, pero yo me pongo a pensar, los empresarios, los dueños de los que pues proveen trabajo a otro, ¿verdad? Les está costando, me decían a mí, tomar decisiones en cuanto al futuro de lo que es una empresa, de lo que es una compañía, de lo que es un lugar de trabajo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no hay certeza de nada ahora, ¿verdad? En ningún aspecto, ni en lo económico, ni en lo que es de salud, ni nada. Hay mucha inestabilidad. Una inestabilidad emocional, también una confusión en cuanto ¿qué creo? ¿A quién le creo? Porque las voces se han multiplicado, ¿verdad? Pero nosotros como hijas de Dios, como pueblo de Dios, definitivamente tenemos una guía. Amén. Es el Espíritu Santo que debe de morar en nosotros, ¿verdad? Amén. Y es el que nos va a enseñar, el que nos va a guiar, el que nos va a hacer tomar conciencia de aquello que tenemos que cambiar también, ¿verdad? Redarguirnos. Entonces, y precisamente para estos tiempos, yo creo que el Señor nos tiene aquí, con un propósito. Hemos hablado anteriormente que tenemos que cumplir ese llamado. Amén. Somos copartícipes con el Señor Jesús de dar a conocer las maravillas del Padre, la grandeza del Padre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, nos damos cuenta pues que si Dios está con nosotros, y quiero que leamos algo, porque aquí creo que esto nos va a venir como que a respaldar lo que tenemos para el día de hoy, Yasmín. Pero antes de que continuemos, yo quisiera que por favor le dieras un breve saludo a a las personas que se están conectando con nosotros, a nuestra audiencia preciosa y bendita. Muchas gracias, pastora. Pues bienvenidos, es un gusto, un privilegio muy grande de parte del Señor el poder estar nuevamente aquí compartiendo la palabra, aprendiendo qué cosas quiere el Señor que vayamos conociendo, cambiando, para ser renovados y poder ser esa novia perfecta que Él quiere, ¿verdad? La verdad que es un privilegio bien grande para mí el poder estar acá sirviendo a nuestro amado, porque si Él, siendo el Hijo del Padre, vino a servir, cuanto más nosotros, ¿verdad? Tenemos que seguir el ejemplo que él vino a hacer. Yo creo que independientemente de lo que trabajemos en lo secular y todo, todo el pueblo cristiano, los que hemos sido sacados de las tinieblas, tenemos esa responsabilidad, ese compromiso. Amén. ¿Por qué? Porque yo sí tengo esa convicción que fui creada para algo bueno. Así es. Para algo maravilloso, para que el Señor me tomara en cuenta, ¿verdad? Siendo yo tan, ¿qué te digo? Una poca cosa, pero para Él no. Él dijo, esta chaparrita gordita me va a servir, y me puso sobre esta tierra, ¿verdad? Y yo creo que todos traemos un llamado. Amén. Y que de una u otra manera el enemigo lo sabe, y por eso es que nos pone mucho a tropiezo. Amén. Pero una de las cosas que fíjate que yo he estado aprendiendo últimamente, Yasmín, es que sin batalla no hay victoria. Así es. Entonces, lógicamente, si tenemos una victoria en Cristo Jesús, van a haber batallas. Pero Él ya las ganó. Así es. Todo es que nuestra fe esté bien afianzada y que creamos a lo que el Señor dice en su palabra. Que nos ayuda a madurar y a crecer también. Y vamos a ir al libro de Mateo 8:23 y dice de esta forma: un día Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, vamos al otro lado del lago. Partieron pues. Aquí hay algo importante. Dice que el Señor subió en la barca con sus discípulos. Él, cuando tomó la acción de subir a la barca, es porque llevaba un propósito. Y yo creo que el propósito, conociendo ya al Señor, ¿verdad?, a través de su palabra, nos damos cuenta que Él siempre estaba trabajando. Así es. Trabajando. Yo siempre he dicho, Yasmín, nosotros somos servidoras del Señor, no únicamente
medio de 4 paredes, no. Somos sus siervas, somos sus amadas, donde quiera que esté, casa, trabajo, iglesia, donde quiera que esté. Para eso fui creada, para dar a conocer las grandezas del Señor. Entonces, al iniciar, aquí nos damos cuenta que el amado estaba trabajando en la obra del Señor. Y hablándoles palabra de salvación a toda persona, pues que con la que él se encontraba. Y miramos que sus discípulos también estaban al lado de él. A la par. Amén. Trabajando, aprendiendo, porque todo lo aprendemos, nadie nació sabiendo las cosas. Así es. Hemos llevado un tiempo de preparación y llevamos este tiempo de preparación. Hablábamos la semana pasada de que si yo quiero servir y quiero hacerlo con excelencia, yo me tengo que preparar. ¿Cómo me preparo? Aprendiendo, equipándome, yendo a la palabra del Señor a través de su Espíritu Santo, que Él me va enseñando lo que es la palabra. No sé qué puedes observar tú acá en este versículo. Amén. Sí, desde acá lo que puedo ver es que el Señor siempre nos dio el ejemplo en todo lo que tenemos que hacer. Él lo hizo primero, ¿verdad? Vemos subiendo a la barca. La barca es, yo lo veo así, es nuestra vida. Los lagos, los ríos, los mares que vamos atravesando en esa barca son las situaciones que vamos enfrentando día a día con nuestra familia o individualmente, ¿verdad? Entonces, acá en este mensaje es muy lindo porque el Señor habla demasiadas cosas. En este versículo en sí es el ejemplo de que Jesús iba con sus discípulos, predicando con el ejemplo de qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? En la vida, la barca, la vida de ellos, y en las situaciones, el mar o el río donde ellos iban con Jesucristo. Eso es lo que veo acá. Fíjate, Yasmin, que una de las cosas que yo quiero aclarar y que está viniendo a mi corazón en este momento es que uno dice, es que quiero servir a Dios. Pero tenemos que primeramente tener claro qué es servir a Dios. ¿Verdad? Porque a veces alguien nos dice que servir a Dios es eso, esto y esto y esto, y ahí viene otro y el concepto del otro es diferente. Servir a Dios es esto, pero yo creo, y el Espíritu me ha estado marcando muy fuerte que servir a Dios es servir a los demás. Así es. Porque no va a venir el Señor y bueno, voy a esperar que venga Dios y yo lo voy a servir a Él, pero cuando Él venga, no. Servir a Dios es ser una extensión del amor y de la misericordia que Él tiene para con nosotros. Y sin ver rangos. Y sin ver rangos, sin ver ningún, no haciendo excepción. Ahora, servir a Dios es cuando yo vengo y le doy tal vez un saludo cariñoso a alguien. Amén. Así es. ¿Verdad? Tal vez cuando yo me doy cuenta de la necesidad de un vecino que, por ejemplo, pues la verdad es que no, él está sin trabajo, la señora le está costando salir adelante y decir, bueno, tengo 10 libras de azúcar, le voy a regalar 5 a ella. No se trata de que tener uno así que en exceso, si no lo tenemos, gloria a Dios, va, porque también no nos vamos a decir. Amén. Pero compartir lo que yo tengo. Si es el gozo del Señor, compartir el gozo del Señor. Si es que tengo algún dinerito extra y puedo regalarlo, no prestarlo, porque después me enojo cuando no me paguen, ¿va? Entonces, puedo dar una ofrendita. Un saludo. Mira, a veces hay personas que están pasando situaciones tan duras que anhelan tanto un abrazo, qué bonita estás hoy. Y gracias a Dios, a pesar de lo que estás pasando, te miras bien, porque Dios está contigo, porque Él te está fortaleciendo, porque a través de esto que estás viviendo difícil. Sí, tan solo una sonrisa puede animar a una persona, ¿verdad? A mí me ha pasado muchas veces en la calle, ¿verdad? Como hablábamos hace tiempo, no solo en la iglesia. En la calle es donde más nos movemos, fuera de la iglesia. Es donde más nosotros como hijas del Señor debemos dar el ejemplo. ¿Qué clase de hijas del Señor somos? Si somos hijas bondadosas, llenas de paz,
no de contienda, ¿verdad? Generosas. Entonces ahí es nuestra mejor práctica, es allá afuera, Amén. con el prójimo, no acá adentro. Los de acá adentro pues conocemos al Señor. Allá afuera hay personas tan solo, como les decía, yo he tenido experiencias con personas que están cabizbajas, el Espíritu me ha puesto, mira, abrázalo, o abrázala más que todo, ¿verdad? Y una sonrisa le ha cambiado a veces el momento a una persona. Tan solo con eso estamos ya sirviendo al Señor, estamos sembrando algo bueno en los demás. Sí. Amén. Aquí hablamos del pasaje bíblico cuando ellos iban en la barca Ujú. y que empezó el viento a soplar y que se asustaron y que Así cuando es. vieron que Jesús venía pensaron que era un fantasma. ¿Es esa parte, no? Sí, hay varias partes. Y aquí la pregunta de esto es la Sí, primera Mateo, cita, ¿verdad? Me llevaba a meditar, ¿realmente Jesucristo va en mi barca? Porque a veces somos hijos del Señor, pero no llevamos a Jesucristo en nuestra barca, lo dejamos fuera. ¿Cómo? Con nuestras desobediencias. Por ejemplo, Jonás, él era un escogido de Dios, era un profeta del Señor, ¿verdad? Dice la desobediencia al llamado que el Señor le hizo, siendo el hijo. ¿Qué estaba haciendo? Sacó al Señor de su barca. ¿Qué hizo? Huyó a un barco, se subió a la barca, ¿verdad? A un barco. Sí. Y no le hizo caso, siendo un hijo del Señor. Por eso es la pregunta, ¿Jesucristo realmente va en mi barca? ¿Voy en una barca segura? Y fíjate que eso es bien confrontativo y yo creo que en este tiempo la iglesia está llamada a confrontar, Ujú. porque no podemos seguir viviendo un evangelio de light, un evangelio que podríamos decir Acomodado hasta a lo que social. queremos. Ay, qué bonito, qué alegre es ir a la iglesia los domingos. Solo por Tantas socializar. cosas. Sí, por socializar o por sentirme en medio de gente, ¿verdad? Amén. Pero el vivir esa presencia, el sentir que Dios está conmigo, que Jesús va conmigo donde quiera que yo vaya, independientemente sea la situación que yo esté viviendo, Sí. sea el lago, como tú decías, sea el río o sea el mar al cual yo me voy a adentrar. No importa eso, sino que si Él va con nosotros, como dice el canto aquel, ¿verdad? Si tú vas en mi barca. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, Amén. ¿verdad? Amén. Y nosotros vamos a saber que Él siempre nos va a ayudar. Sí, Él ¿verdad? siempre está dispuesto, Ujú. pero depende de nosotros, porque también nuestra desobediencia, ¿verdad? Puede alejarlo, como les hablaba en Jonás, ¿verdad? Podemos ir a Jonás 1:4 en la versión NBI, dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento a consecuencia de la desobediencia y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron el cargamento, dice. Y acá también vemos que Jonás, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a dormir al fondo, dice, del barco, ¿verdad? Entonces muchas veces la desobediencia que hay en nosotros hace que salga el Señor de nuestra barca y aparte de eso nos desata tormentas, como le decía, en los mares. Eso me llamaba la atención aquí. Amén. Porque dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento. No fue que viniera el viento así nada más. No. El Señor dijo que lanzó. ¿Para qué? Pienso que para que reaccionara. Para hacerlo reaccionar. Amén. ¿Verdad? Y fue una tormenta violenta. Imagínense en el mar. Y si en un río se ve muy mal, una lluvia en el mar es peor. Entonces, hay situaciones en nuestra vida, veía, que están pasando en nuestra barca, azotan nuestra barca. ¿Sabe qué es lo peor? Que en nuestra barca no solo vamos nosotros, va nuestra familia también. Acá podemos ver un ejemplo, yo lo veo así, Jonás con un ministerio, por ejemplo, un pastor con un ministerio que no quiere obedecer, afecta a los demás también, ¿verdad? Fíjate que acá dice, en el 5, ¿verdad? El 1:5, todos los marineros, era lo que los rodeaba a él, ¿verdad? En determinado momento, lo que nos va a rodear a nosotros es nuestra familia. Exacto. Y nuestra barca representa nuestro hogar.
Exacto. ¿verdad? Y ahí, en ese hogar, pues estamos nosotros. Aquí iban los marineros, Sí. iban los discípulos, pero dentro de nuestra barca, que es nuestra familia, están nuestros esposos, nuestros hijos y nuestros nietos. Pero lo que interesante aquí es que también, así como acá en esta barca nos está hablando de eso, y dice, y cada uno clamaba a su Dios. Y aquí viene la división dentro de la familia. La mayoría de conflictos es porque no hay una unidad familiar. Y a veces le ponemos mucha atención a las voces de afuera. Exacto. ¿Por qué? Porque dicen, a veces hay que dejar. Mira, yo sé que hay veces que hay que soltar cosas, pero no creo que sea algo tan general, una regla general de la parte de la... Hay situaciones difíciles en que uno tiene que como deslindarse un poquito más de algún familiar, pero no debiera de ser así, porque el Señor nos habla de unidad. Exacto. No nos hizo seres aislados, nos hizo seres sociables. Entonces, dentro de la barca de la familia, del hogar, no podemos permitir que cada quien clama a su Dios. Exacto. ¿Quién es el Dios de nuestra barca? ¿Quién va dentro de nuestra barca? Exacto. ¿A quién clamamos nosotros? ¿A quién claman nuestros esposos? ¿A quién claman nuestros hijos? Porque esa fue aquí la diferencia. Todos los marineros tenían miedo. Sí, y cada uno clamaba a su manera. Y lo interesante es que había un varón ahí que sí tenía el conocimiento del Dios vivo. Sin embargo, se durmió. O sea, él se despreocupó de lo que estaba pasando. No le importó lo que le pasara a los demás. Entonces, veo ahí que también nosotros, con conocimiento del Señor, nosotros tenemos que tomar también la responsabilidad, el llamado que Dios nos hizo a dar el ejemplo también a nuestra familia, de qué manera se clama, de qué manera se despoja uno de esas cosas, como dice acá, ¿verdad? Tiraron muchas cosas del barco para que no se hundiera. Entonces, eso es lo que nosotros como hijos del Señor tenemos que tomar la responsabilidad de ese llamado y hacer lo que nos corresponde delante del Señor y con nuestra familia, dando el ejemplo como Jesús dio el ejemplo, ¿verdad? Dar el ejemplo de cómo se debe clamar, cómo se debe buscar al Señor durante las tormentas, durante las situaciones en nuestras vidas, no al modo de Jonás, ¿verdad? Fíjate que yo he estado analizando y he estado pues observando muchas familias, Amén. ¿verdad? Porque sabemos que aún en lo secular, la base de la sociedad es la familia, ¿verdad? Así es. Entonces, en la familia donde se forman todos los hombres y mujeres valerosas, o ya sea los hombres y las mujeres que no andan haciendo el bien, pero se forman dentro de la barca de lo que es la familia. Pero a veces, y tú decías algo que me llamó la atención, aquí dice, y tenían miedo. A veces el miedo nos hace actuar de una manera no adecuada, de una manera no muy valiente, ¿verdad? Porque por ejemplo, yo no quiero hablarle del tema, por ejemplo, sobre las drogas a mis hijos, porque si les hablo, les puedo vender la idea. Y se nos olvida que la información en redes y a todo nivel de lo que es comunicación en masa, se está hablando hasta de más. Y nosotros por el temor de querer, como que tenemos, y se nos olvida que es en la batalla, que es confrontándolos con la realidad, que vamos a ser fuertes. ¿Cómo nosotros, ¿verdad? Nosotros como las que también hermanitas y siervos de Dios que me están escuchando, ¿cómo hemos adquirido nosotros fortaleza espiritual? Mira, antes de llegar al Señor, yo ya venía mal, y yo creo que todo el que viene al Señor, no hay uno solo que diga, ay, no, yo vine bien, y yo vine a hacerle el favor al Señor. No, todos venimos con cierto trasfondo. Exacto. Y que de alguna manera tratamos de
solucionar o de enfrentarlo de la manera que podíamos, porque no había nada de Dios, ¿verdad? Probamos, ¿qué te digo? Probamos amistades, malas amistades, probamos si hablamos de lo que es espiritual, lugares que no eran los correctos, sino que eran parte de las tinieblas, probamos ahí, probamos un montón de cosas, una serie de cosas que no convenían. Y según nosotros, estábamos haciendo algo, ¿verdad? Entonces, se nos olvida que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, y tú decías, enseñarle la realidad de la vida. Exacto. La vida no es fácil para nadie. Nosotros, y yo a veces, como a mí me gusta platicar tanto y tengo tanta gente con la que platico, les digo, es que nosotros nos imaginamos y a veces hasta sentimos envidia. Ay, ve, yo admiro esa familia. Esos sí están bien. Miren el carrazo que tienen. Miren, ¿ya vieron los patados? Solo de marca andan vestidos, ¿va? Y nos formamos ideas que realmente no son, ¿verdad? Que realmente no son. Entonces siempre tratamos como que de ponerles lo bonito enfrente. Sí, porque lo bonito que tenemos nosotros es Cristo, ¿verdad? Es Él. Yes. Pero que entiendan que se van a enfrentar a situaciones difíciles cuando vayan a la mar. Porque el mar también tipifica la humanidad. La humanidad. Los peces tipifican las personas, ¿verdad? Pero el mar, muchas veces, nuestros hijos se van al mar. Pero no les hemos echado salvavidas, no los hemos enseñado a nadar. ¿Cómo nadar? Hablando así significativamente, ¿verdad? ¿Cuándo ingresar al mar? ¿Cuándo? Y no se han confrontado con esa realidad. Exacto. Que está en el mundo. Y yo les digo muchas veces a los jóvenes, tienen que aprender, tienen que conocer que en el mundo la maldad está fuerte y no pueden irse. Es como mandar un soldado sin armas para que solo los maten nosotros. Exacto. No, tenemos que enseñarle que la vida no es fácil, que la vida es difícil, pero que no estamos solos, pues. Sí, así es. No sé qué piensas tú de eso. Sí, realmente es necesario pasar situaciones para poder agarrar experiencia. También tenemos que enseñarles, soltarlos a ellos, pero también enseñarles a afrontar, cómo enfrentar esas situaciones, que de la mano del Señor es que tienen que ir, porque si van así como ellos, ¿verdad?, pidiéndole a otros dioses, no va a pasar nada bueno, sino que se van a empeorar las situaciones. Tenemos que atender ese llamado de enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestra familia de qué manera es que debemos de afrontar las situaciones en el mundo. ¿Cómo es? Buscando la presencia del Señor. Vemos también el ejemplo de Jesucristo. Antes de irse a la barca hay una cita más adelantito, donde dice que Él les dijo a los discípulos, adelántense, yo los alcanzo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Dice que subió a un monte y se fue a orar, fue a hablar con el Padre antes de irse. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor Jesucristo ahí? Él sabía que iba a entrar al lago, ¿verdad? Entonces fue a buscar la presencia del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Enseñarle a nuestra familia que aunque estemos en paz, sabemos que más adelante va a venir algo, ¿verdad? Porque así es, el enemigo no se duerme. Entonces tenemos que enseñarle que ya sean con situaciones difíciles o estando en paz, tenemos que acostumbrarnos a tener esa necesidad de buscar la presencia del Señor, hablar con el Señor, prepararnos antes de subir a esas barcas o antes de adentrarnos, ajá, como dicen, al mar, al agua, a los ríos, ¿verdad? Ya ir preparados, porque Él es el que nos da la seguridad, la paz, quita todo temor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a atender ese llamado que el Señor nos hace, a prepararnos, buscar su presencia para poder afrontar todo eso. Fíjate que quisiera que regresáramos nuevamente a Jonás, ajá, ¿verdad? Porque acá nos habla en Jonás
1:6. Exacto. Nos damos cuenta, Jonás se estaba haciendo, como dicen, se estaba haciendo el loco. El loco. Él se fue allá al fondo, ahí estaba él, relax, ¿verdad? Porque él le venía guango todo. Entonces estaba allá él, dice que dice, al fondo de la nave estaba Jonás, ¿verdad? Para acostarse y dormía. Mamita, uno no duerme con cualquier... Uno a veces tiene un problema y no duerme. Pero fíjate que Jonás sí, dormía dice, profundamente. Pero había algo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Dice la Biblia que hay una gran nube de testigos a nuestro alrededor. Siempre van a haber personas que están pendientes de nosotros. Y a veces ni cuenta nos vamos a dar. Pero siempre hay una gran nube de testigos alrededor de los hijos de Dios. Y ahí es donde es básico lo que tú decías, el testimonio. Porque aquí nos damos cuenta, dice en el 6, el capitán del barco se acercó. Él se dio cuenta. Jonás estaba plácidamente durmiendo, dice, profundamente, pero el capitán estaba viendo la tormenta. Él sí estaba atento a lo que estaba sucediendo. A lo que estaba sucediendo. Exacto. Y dice, el capitán del barco se acercó y le dijo a Jonás, ¿cómo puedes estar durmiendo? Y yo te quiero decir a ti, no sé a quién me lo va a recibir. ¿Por qué estás durmiendo? Levántate. Puede ser que estés pasando una situación muy, muy difícil que ya no tengas ni ánimo para continuar. Pero entonces yo voy a ser ahora ese capitán y te voy a decir como le dijeron a Jonás, levántate. ¿Por qué estás durmiendo? Clama a tu Padre. Clama al Señor. Clama a Dios. Y aquí dice quizás tenga piedad de nosotros. Pero nosotros sí sabemos que Él es piadoso, que Él es misericordioso, que Él no es un padre malo, que esté pendiente para darnos leño en el menor error que cometamos, ¿no? Exacto. Él nos ama. Y si Él mira que nosotros clamamos, si Él mira que nosotros nos arrepentimos, si Él mira que nosotros estamos luchando por levantarnos, yo no tengo duda de que mi Padre me responda y que Él vaya a tener piedad, ¿verdad? Él no va a permitir que nosotros perezcamos, a no ser que nuestra necedad sea grande y sigamos con lo mismo, ¿sí? Sí, la necedad, la desobediencia, la necedad puede hacer que el Señor selle en nuestra puerta de nuestra barca, pero del lado afuera, que Él ya no entre en nuestra barca. Y recordemos que en nuestra barca, como decíamos, va nuestra familia. Es una gran responsabilidad delante del Señor esas almas. Fíjate que cuando tú hablas, mi barca, va mi familia, va mis hijos, va mi esposo, extendámonos a la familia secundaria, sí, ¿verdad? Sí. Que van los suegros, que Exacto. Van los hermanos, ¿va? Pero fíjate que aquí hay algo que tenemos que ponerle ojo también, porque los marineros no eran creyentes. No eran creyentes. Sin embargo, sabían por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Discernían más. Discernían más que él. Sin tener al Señor sabían. Sí, porque ellos no eran creyentes. Exacto. Pero sabía. Y todavía dice que, y eso es lindo, porque muchas veces estamos en esos problemas porque no confiamos. Nuestra fe está débil. No le creemos al Señor. Y entonces se vuelve todo lo que nos acontece, se vuelve una carga. Exacto. Para nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos y estudiamos todo el capítulo, nos damos cuenta, pues, cómo ellos también empezaron a tirar las cargas. Exacto. Sí, tenemos que estar preparados, veo ahí también, pastora, porque como dice usted, hay gente que no es familia de nosotros, pero saben que nosotros somos hijos del Señor, que buscamos del Dios vivo, ¿verdad? Entonces, muchas veces hasta se nos acercan en las situaciones, por ejemplo, un problema que ellos también estén incluidos, ¿verdad? Mira, ¿por qué no oras por mí?
para que salgamos de esto. Entonces, y si nosotros estamos dormidos, recordemos que el estar con el Señor también nos da autoridad y potestad de hablarle a lo que se está moviendo y se detenga, ¿verdad? Amén. Pero si estamos dormidos y estas personas se abocan a nosotros, ¿qué vamos podemos a hacer? dar? ¿Qué testimonio podemos darle a los demás que el Señor sí escucha, que el Señor sí hace, ¿verdad? Por eso es importante estar despiertos, avivar el fuego del Señor en nosotros y creer y no tener miedo e ir en pos de lo que el Señor nos está llamando, porque a grandes cosas nos llamó, pero si estamos dormidos, no sabemos, ¿verdad?, qué va a pasar con nosotros y nos pasamos llevando a nuestra familia, a nuestros amigos y como les decía, tenemos responsabilidad delante del Señor de esas almas también. Amén. 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 Fíjate que también una de las cosas que tenemos que ver nosotros es que somos responsables de nuestra barca. ¿A quién permitimos que suba a nuestra barca? Amén. Porque aquí él se metió a una barca donde iba gente pues que Sí. nada que ver con la creencia en su Dios, en nuestro amado Padre Celestial. Sin embargo, ellos sabían, como tú dices, ¿cuánta gente no se acerca a uno? Mira, hermana, fíjese que como a usted la oye el Señor, fíjese. Sí, así es. Ore, fíjese que tengo mi pariente, o te llaman. Mira, Yami, fíjate que tengo un familiar enfermo y por favor, ora por ellos. Porque a ti sí te escucha el Señor. Exacto. Y yo te quiero decir, el Señor nos escucha a todos. Sí. Y nos ama a todos. Y es muy sabroso cuando uno, ya sea con gozo llega ante Él, o ya sea con tristeza o con angustia llega ante Él, a clamar. Se siente algo tan delicioso. Pero sí tenemos que tener en cuenta también quiénes van en mi barca. Exacto. ¿Quién va en mi barca? ¿Va el Señor Jesús? ¿Va el Espíritu Santo conmigo donde quiera que yo vaya? ¿O van aquellas voces que me han dicho cosas negativas que van a pasar en mi vida? Exacto. Porque esa es otra cosa. Está lo que vienen voces extrañas a nuestros oídos a darnos cosas negativas. Sí, nos pueden desviar nuestro Desviar. rumbo. Por eso ¿Qué sucede? Se viene la fe abajo. ¿Sí? Exacto, ¿no? Y por eso es importante que entremos, dejemos entrar al Señor a nuestra barca para que Él sea nuestro capitán. Él es el que nos dirige a través del Espíritu Santo. Pero si no, estamos a la deriva en el mundo. Creyendo en Dios, sí creemos en Dios, pero andamos a la deriva. Entonces tenemos que permitir que el Señor dirija nuestra barca. Así como el ejemplo que vemos con Noé, ¿verdad? Él es todo lo contrario a Jonás. Él sí obedeció al llamado del Señor. Pasó lo mismo, en diferente tiempo, pero lo mismo. Mira, va a pasar esto y esto, necesito que hagas esa arca para salvar todas las especies, ¿verdad? Pero allí sí era exclusivo, ¿verdad? Solo irás tú y tu familia, ¿verdad? Entonces, la desobediencia y el ejemplo de la obediencia aquí con Noé, ¿verdad? Fíjate que sí, definitivamente en Jonás hubo una desobediencia fuerte, porque Exacto. el Señor no le habló una sola vez. No. Señora, Jonás le habló, pero Jonás quería hacer lo que a él le parecía. Exacto. Ahora, hay aquí otra palabrita que tenemos que hacer clic en ella. ¿Por qué? Porque cuando vienen problemas a nuestra vida, luego caemos en desánimo y cuando ya es extremo se cae en una crisis de depresión y que muchas veces hasta con deseos de suicidio. Sí. Dependiendo del tipo de problema que se está moviendo. Pero sí tenemos que entender, y fíjate que yo estaba pensando, ¿cuándo se enferma uno más? Cuando tiene unos problemas. Cuando tiene depresión. ¿Cierto? Sí, eso ocasiona depresión. Se ha comprobado científicamente que la depresión baja los niveles de defensas. Fíjate cómo repercute en el cuerpo. Amén. Entonces, cómo bajan los niveles de defensas, vienen las enfermedades. Lo mismo Pero pasa con la fe, ¿verdad? Igual que con la fe. Se viene abajo. Se viene. Y eso es lo que no podemos permitirnos. Exacto. Y esa palabra que te digo que es clave también en este versículo es, no se debe de dormir. Ahora, las que me están escuchando y aquí también los que estamos,
¿Cuál es el primer síntoma de la depresión? Sueño. El sueño. Yo quiero dormir, como dice la canción aquella, de cuando yo era hace años, dormir y dormir. ¿Qué pasa? Porque ese es es lo primero que siente una persona deprimida, querer dormir para no confrontar la realidad que se está viviendo. Es un método de evadir, una responsabilidad de evadir a confrontar algo, ¿verdad? Pero es por miedos. Cuando el paso correcto, lo que sería bueno hacer es entender que cuando estamos en dificultades, que cuando estamos en problemas, lo mejor es no dormirse. Exacto, eso es porque bajar la guardia. Sí, es bajar la guardia, es que aquí estoy, darse por vencido. Lo que pasa es que confundimos de que las situaciones lo vamos a sacar con nuestras propias fuerzas, cuando en realidad es con las fuerzas del Señor. Es que eso es lo que nosotros debemos de cambiar en nuestra mentalidad, ¿verdad? De que no estamos solos, que en las situaciones es Jesucristo el que está con nosotros, es Él el que nos va a defender, Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, dice, pero siempre queremos hacer las cosas con nuestra propia fuerza. Entonces, como sabemos que no vamos a poder confrontar eso, empezamos a caer en ese sueño, en esa comodidad, mejor evado la situación, ¿verdad? Pero imagínate, yo me estaba imaginando, ¿verdad? Porque yo tengo una mente muy imaginativa. Gloria a Dios, ¿verdad? El Señor sabrá por qué me la dio así. Pero yo visualizo el barco donde iba Jonás, ¿verdad? Y entonces dice que se desató, el Señor desató una gran tormenta, ¿verdad? Y nos damos, no fue que empezara a llover poquito, no, fue una tormenta. Y yo en las películas he visto las tormentas, en lo personal nunca. Solo las que me vienen de la vida, ¿verdad? Es horrible. Pero gloria a Dios, el Señor está conmigo y ya no me hundo. Sí. Porque Él viene y Él me da. Entonces, definitivamente las tormentas son violentas, son bien destructivas, ¿verdad? Exacto. Pero definitivamente tenemos que aprender a ser obedientes. La obediencia es la obediencia es a las cosas. ¿Sabe qué veo acá también, pastora? Ahorita estaba pensando eso, el capitán diciéndole a Jonás, ¿qué haces durmiendo? Levántate. Sí, porque él no estaba durmiendo. Sí, veo a Dios obrando en el viento, ¿verdad? Para hacerlo reaccionar. Pero veo a Jesucristo también ahí diciéndote a ti, en mi caso, ¿verdad? Yasmín, despiértate, ¿qué haces ahí durmiendo? Levántate y clama a mi Padre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en las situaciones. Aprender a levantarnos, a tener ese valor, a confiar en el Señor, tener la fe en que esa tormenta, como les decía, el Señor nos da la autoridad. Levantarnos y decirle a esa tormenta que se aplaque, ¿verdad? Como dicen, o que se calme. Pero, ¿cómo? Con obediencia. Porque la obediencia nos da un respaldo con el Señor. Y la obediencia, fíjate que la obediencia, la misma Biblia lo dice en Deuteronomio 28. La obediencia siempre va a traer bendición. Amén, así es. Porque esa promesa, obedezcan y tendrán bendición, desobedezcan y tendrán maldición. Entonces es bastante confrontativo para nosotros como hijos de Dios de analizar este pasaje bíblico, porque nos damos cuenta que nosotros tenemos gente también que nos rodea, que es nuestra familia, pero también aparte de la familia, hay gente que está pendiente de nosotros, puedan llamarse parientes, pueden llamarse vecinos, compañeros de trabajo, hermanos en Cristo, ¿verdad? Y que muchas veces, a consecuencia de la desobediencia de nosotros, que entre comillas somos maduros, podemos provocar que el Señor haga algo para llamarnos la atención. Exacto, y se vean afectados todos y se vean ellos. afectados. Amén, así es. Sí. Yo quisiera pedirles a las hermanas y hermanos que nos están viendo que demos un pequeño espacio para dar un anuncio, ¿verdad? De nuestro retiro de fin de año. Yo estoy bien emocionada porque yo sé que el Señor nos está preparando una mesa. Amén. Con mucha comida, ¿verdad? Para agasajarnos, ¿verdad? Así es. Entonces vamos a
a dar un tiempecito para ese anuncio. Gloria a Dios. No hay nada que dé más felicidad hoy, mi Señor, estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu grande amor. Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder que dejó su deidad por darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre y me uno a esas voces para darte gloria, Rey. Dilo, cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran rey. Sí, Señor. Y cantan santo, 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 santo al gran rey. Y dicen santo, santo al gran rey. ¡Oh, te damos gloria, Padre! Tú eres santo por siempre. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, hermanas, el lugar tan especial que el Señor nos preparó para este año? Así que espero pues que estemos juntas en un sentir así en persona para gozarnos delante de la presencia de nuestro amado Señor. Bueno, continuamos con nuestro tema tan interesante y decía Yasmín la diferencia, ¿verdad?, de la desobediencia de Jonás y de la obediencia de Noé. Te voy a dar la oportunidad para que tú nos Amén. hagas partícipe de lo que Sí. el Señor te está dando. Gracias, pastora. Sí, pues vemos la contraparte de Jonás, ¿verdad? Con Noé. Vemos en Génesis, en los capítulos 6, 7 y 8, donde vemos que el Señor le dio la orden, ¿verdad?, a Noé para que él construyera una barca, le dio instrucciones. Y vemos también cómo él fue tan obediente que él siguió cada instrucción que el Señor le dio. Hasta con medidas, todo. Con medidas, ahí sí que con todos los detalles que el Señor pidió. Vemos también el ejemplo que ahí también había una gran desobediencia como en Nínive, Ajá. ¿verdad? Entonces él incluso decía que venía un diluvio, lo trataron de loco también. Entonces, pero él obedeció, ¿verdad? Y yo me imagino, porque Jonás, la desobediencia no le costó mucho, pero aquí miramos a un Noé que yo me imagino que para hacer el arca de la dimensión, del tamaño que el Señor pidió, no tardó un mes, no tardó un año, digo que tal vez saber cuánto tiempo. Sí. El estar constantemente en un lugar árido, porque dice que ahí no habían ríos. Exacto. Por eso fue que era sorprendente, porque ahí no No le habían creí, mar, por no, eso. sí. Entonces nos damos cuenta que el que quiere obedecer, no importa lo que cueste, se va a obedecer. Con fe. Pero el que no quiere, puede bajar el mismo Señor y decirle, hace esto, y no lo va a hacer. Vaya, ahora quiero, entonces nos damos cuenta que la obediencia es cuestión de una actitud, de un amor y de que uno le crea a Dios realmente lo que, las promesas que Él nos da. Entonces, en Mateo 14, 22 nos dice así: después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que Él y llegaran al otro lado mientras Él despedía a la gente. 23. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí, él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenía el viento en contra. 25. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron, llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciendo: calma, soy yo, no tengan miedo. ¿Cuántas veces ellas hemos pasado momentos tan duros? Y yo sé que no solo nosotras dos, yo sé que mucho pueblo del Señor, Sí. y está pasándolo ahorita, por el ataque tan fuerte que hay hacia la humanidad de parte de las tinieblas. Pero
no podemos perdernos eso que el Señor les dijo a ellos aquí. Cuando ellos pensaron que era fantasma, Jesús les dijo, calma. Así nos dice el Señor, calma mis amadas, calma mis amados. Yo soy yo el que está en eso. Aunque te parezca increíble, tengo control de eso. Amén. No hay nada superior al Señor. No hay nada más grande que Dios. El Señor tiene control de eso. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente. Que cuando vienen esos momentos tan fuertes, tan difíciles, acordarnos lo que el Señor nos dijo a través de esta palabra. Calma, soy yo. Sí, y Pero vemos, no tengan miedo. ¿Por qué? Amén. Porque el miedo es lo primero que salta. Sí. Sí, vemos que físicamente no iba el Señor, pero Él los envió. Estaban obedeciendo, eran enviados. Nosotros hemos sido enviados. Debemos de tener la certeza que el Señor está con nosotros, aunque físicamente, como acá, Él no iba. Es su presencia la que Exacto, sentimos. o sea, está con nosotros. Entonces, tenemos que aprender que también hay situaciones que pasan porque tienen un propósito en nuestra vida. Y no tenemos que, por eso decía el Señor, soy yo obrando a través de esta situación. Entonces no tenemos que temer a las situaciones que se nos presenten, sino que confiar en que el Señor está y va con nosotros, porque tenemos que estar seguros que el Señor va en mi barca, ¿verdad? Porque si yo estoy siendo obediente con lo que Él me está mandando hacer, yo tengo la certeza que el Señor va conmigo. Él me va a respaldar, Él me va a ayudar, ¿verdad? Fíjate que hay una manera, bueno, definitivamente creo que como hijos de Dios, una de las principales cosas que tenemos que tener en nuestra vida y no apartarnos de eso, es la comunicación con Dios. Amén. Buscar su presencia, buscar esa relación personal, ¿verdad? Y esa relación personal, cuando yo digo así, sale de mi mente totalmente aquellas cosas así tan, ¿cómo te quisiera decir? Tan estricta, que a Dios le tengo que hablar así, de este modito, y si yo voy a hablar con Dios, tengo que hablar como ora aquella hermana, o como ora aquel siervo. No, es una relación personal. Él me conoce. Exacto. Él conoce mi estado de ánimo, sabe si soy brincona, si soy malcriada, sabe si soy obediente, me conoce en la intimidad, cuando realmente le fallo y cómo reacciono. Todas esas cositas. Si es mi papá. Exacto. Es mi papá. Entonces, esa relación así íntima, ese de decirle Abba Padre, porque ese Abba Padre significa algo en lo más íntimo, en una relación con Dios. Ajá. Entonces, definitivamente, hay un canto, pasa en medio de la tormenta. Y eso es lo que tenemos que perseguir. Que la paz que Él nos dio, que no es la que da el mundo, permanezca en nosotros, y que cualquier situación, cualquier tormenta, cualquier mar embravecido que esté delante de nosotros no tenemos que tener miedo, porque Él está en medio de la tormenta. La oración tiene que ser, ¿dónde? Siempre, en todo momento, pero especialmente donde más nos tenemos que acercar al Señor es en la oscuridad. Cuando estemos atravesando esos valles, esos desiertos, es cuando aún más, no solo en esa situación, en todo tiempo debemos de estar orando, dice la palabra, en todo tiempo, en tiempos alegres, tristes, de soledad, de todo. Mi forma de orar con el Señor, sí, claro, me tomo mi tiempo en mi cuarto, 1 hora o depende, ¿verdad? Porque me pongo a adorar al Señor. Pero mi forma de hablar con el Señor es en todo momento. Yo estoy cocinando y estoy hablando pura loquita, me decía mi hijo. Pero le digo, estoy hablando con Jesús. Ah, bueno, hay que hablar con el Señor en todo tiempo. Eso lo dice la Biblia. Es bíblico. Orar Así es. sin cesar. Amén. Otra versión dice orar en todo tiempo. Exacto. Y sí, porque tu mente tiene que estar en algo. Y qué mejor y que, qué mejor que esté en la Señor. comunicación con Dios. Sí. Y no darle rienda suelta, andar con pensamientos negativos, con pensamientos
que totalmente van a traer destrucción a mi vida, no edificación. Cuando yo sé con certeza que los pensamientos que Dios tiene para todos sus hijos no son malos, son buenos. Él es nuestro papá, Él nos quiere ver bien. Y es que esto también nos ayuda, la oración nos ejercita, pastora, los sentidos. Amén. Nos agudiza nuestro oído a escuchar al Espíritu Santo. Es cuando más el Espíritu Santo, por experiencia en las situaciones, antes yo veía las pruebas, las situaciones, los ríos, como quieran llamarle, que atravesaba, los veía así como que muy desafortunados, y no, al contrario, ahora el Señor me ha enseñado a verlos de una manera más agradable. ¿Por qué? Porque a través de esas pruebas, de esas tormentas, el Señor quiere enseñarte algo, quiere darte algo. He aprendido que de esas tormentas es donde más escucho la voz del Señor, es cuando más me revela a Él cosas, secretos, como dice la palabra, es cuando más me habla a través de su palabra. Entonces eso te ayuda a que tu fe vaya creciendo. Amén. Día a día. Amén. Amén. Así es. Bueno, vamos, el otra semana vamos a tocar algo muy, muy importante, ¿verdad? El tiempo ya se nos fue hoy, pero cómo hacer que nuestra confianza en Dios crezca. ¿Cuáles son los enemigos de la fe? Amén. ¿Verdad? Entonces, posiblemente, bueno, eso seguimos dando ahorita, hablar sobre el tema de los enemigos de la fe. Okay. ¿Qué puede venir a mi vida que me haga que pierdan mi fe? Amén. ¿Verdad? Así Entonces, es. amados y amadas, el tiempo pues ya se nos fue y uno no lo siente, ¿verdad? Sí. Pero gloria al Señor, yo aprendí bastante hoy, sé que también ustedes, pero a mí lo que me sorprende de la palabra es que viene en el tiempo exacto. Cuando a mí me está pasando algo, ¡pum!, viene la palabra y el levantón, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? En todo tiempo el Señor nos habla. Él y nos avisa. habla Así a es. tiempo y fuera, Así es. ¿verdad? Entonces vamos a orar para que esta palabra preciosa que el Señor nos dio el día de hoy quede marcada como sello, ¿verdad? En nuestro corazón de todo lo que Dios, como nuestro buen Padre, quiere para nosotros, sus hijas amadas. Yo a veces digo, ay Señor, le digo yo, dice que Él me mira como su pequeña. Ay, digo yo, qué lindo haga. Bueno, entonces vamos a orar, amados y amadas, y que esta palabra que fue sembrada en nuestro corazón hoy esté ahí, se germine y dé su fruto al 100%, ¿verdad? Amén, así Que cuando lo necesitemos, salga de en medio de nosotros de esa semilla salga ese fruto para el cual el Señor la mandó. Amado Señor que estás en gloria, bendito sea tu nombre, hoy por siempre y para siempre, Señor. Gracias mil, Papaíto Santo, porque día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, tú estás pendiente, Señor, de nosotras. Para ti, Señor, somos cosa de gran estima, eso lo sabemos, Papaíto lindo. Gracias infinitas, porque muchas veces yo sé que no merecemos mayor cosa, pero yo no sé qué tienes tú, Señor, en tus pensamientos, que no miras nuestros errores. Y yo te agradezco, papito lindo, que no los mires, no mires nuestros errores, sino que mira la fe, Señor, con la que nosotros venimos, sabiendo que nuestro pronto auxilio solamente puede venir de ti. Suplicándote que nos guardes, Señor, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, que nos guardes, Señor, en los caminos por donde andemos. Que tú, mi Señor, a través de tu Espíritu Santo, venga, Señor, a enseñarnos nueva palabra, palabra de vida, Señor, palabra que edifica, palabra que transforma, Señor. Esa palabra te queremos pedir, Señor, el día de hoy. Bendice, mi Rey amado, a cada una de las hermanas y hermanos que nos están sintonizando. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu Espíritu Santo, Señor, y que a través, Señor, del conocimiento de tu palabra se pueda ver la transformación en nuestras vidas, Papaíto Santo. Gracias, Rey, por este momento tan especial. Gracias por los medios, Señor, que tú nos permites, Señor, transmitir
Y gracias, papaíto lindo, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, mi Rey, por todo. En el nombre poderoso de Jesús, quien es Dios que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amadas y amados, los esperamos siempre para el próximo jueves, siempre a las 4 de la tarde, para continuar saboreando la palabra del Señor, comiendo ese pan de vida que es Cristo Jesús. Hasta la próxima semana y muchas bendiciones. Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada.